Interacciones es un espacio cultural de manera virtual. En esta oportunidad estamos realizando un ciclo de entrevistas a historiadoras peruanas para conocer de cerca su producción bibliográfica. En esta oportunidad tenemos como invitada a la doctora Nanda Leonardini. Ante todo, profesora, hola, ¿qué gracias tal? por aceptar la invitación. No, para mí es un honor que ustedes se hayan acordado de mí. Muchísimas gracias. Pero me gustaría volver un poco a su juventud, de cómo surge ese interés por el arte. Uy, Dios mío, ya me hiciste retroceder mucho. Bueno, desde pequeña siempre me interesó el arte y ese interés creo que viene de mi padre italiano. Los italianos tienen esa cosita artística porque tú caminas por las calles de Italia y todo es arte. Todo es arte, hasta la iglesita más chiquitita, la plaza, todo es arte. Y mi padre tenía esa inquietud. Claro que mi padre era defensor de un arte académico, nunca aceptó el arte moderno, contemporáneo, le parecía que toda esa cosa, que eso no era arte, qué sé yo, ¿no? Entonces de ahí surgió mi interés, pero yo tuve la suerte que en el colegio tuve una profesora que ella había estudiado bajo la dirección de un artista muy moderno, contemporáneo, y que la había formado ya dentro de la línea del cubismo. Entonces eso ya me lo enseñaron a mí en la secundaria. Y cuando entré a la universidad tuve un profesor que había estado en París en la década del 20, muy jovencito, él se había ido, y entonces era un gran defensor del arte moderno. Y entonces él decía que la historia del arte empieza con el impresionismo. Todo lo demás habían sido ejercicios plásticos. Entonces cuando nos colocaban un cuadro, lo ponía al revés, patas para arriba, la Gioconda al revés o así echada, porque todo era composición. Y entonces ahí salía lo de Gauguin y lo de sobre todo Cézanne diciendo que la descomposición de la figura, todos son conos, cilindros, esferas y vas descomponiendo. Entonces yo estoy educada totalmente dentro de la concepción del arte moderno, a pesar de ser una gran defensora del siglo XIX, porque me fascina, y a pesar de mi padre que cuando vio eso me decía, pero ¿qué cosa es eso? No es arte, qué sé yo, ¿no? Entonces de ahí viene. ¿Y cómo relacionaste esa elección de estudiar historia del arte con la situación cultural en el país? Porque digamos que somos un país en el que poco se investiga sobre el arte peruano. Mira, yo creo que el Perú es un país maravilloso en todo el sentido de la palabra. Y lo más bonito de todo, para mí, para mi conveniencia, es que poco se investigue. ¿Por qué? Porque tengo un campo mucho, pero mucho más amplio. ¿No? Mucho más trabajo. Claro, entonces en primera instancia yo quise hacer arte del Perú antiguo y por eso ingresé a la carrera de arqueología. Teniendo ya la licenciatura, ingresé como segunda especialidad, pero ahí en arqueología todo me lo enseñaban de arqueología y no sé qué cosa, y ya me comenzó medio a aburrir porque a mí me daba lo mismo en el estrato número 7 qué cosas habían encontrado, yo andaba buscando la parte artística, ¿no? Después me vino el interés un poquito por lo colonial y ya después ya el siglo XIX y el XX. Y eso más o menos te lo va dando, ¿sabes qué? Con los profesores con los que te van topando y que te van generando inquietudes. Entonces los profesores son realmente los que te van orientando. Coméntanos un poco de tu experiencia mexicana. Estuviste ahí por muchos años. Sí, bueno, 10 años de posgrado. Sí, 10 años viví ahí. Yo ahí estudié la maestría en arte latinoamericano, la maestría en historia del arte. De esas dos me recibí. Después estudié la maestría en historia latinoamericana, de la cual no me recibí. Y todo esto fueron cuestiones coyunturales que se va uno de pronto. Y estudié el doctorado en historia. En historia, yo entré a historia del arte, pero cuando me fui a recibir me dijeron, no, es historia, todavía no existía la mención historia del arte. Yo ya estaba tan aburrida como comprenderás que si me decía, mire, usted va a tener un doctorado en matemáticas, me da lo mismo, deme el doctorado que sea, pero lo único que quiero ya es el grado, porque te van cambiando las situaciones. Y entonces en México 10 años estuve ahí y ahí tuve la suerte de tener un... Bueno, mira, yo soy producto
de una inyección cultural que le llegó a México. México en el siglo XX tuvo dos inyecciones culturales muy fuertes. La española, producto de lo del franquismo. Entonces emigran los que eran a favor de la República y allí se va a formar, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México, el Colegio Madrid. Entonces, pero era la exquisitez de los intelectuales. Y la otra inyección fue en la década del 70, cuando comenzaron a entrar los gobiernos dictatoriales en América Latina. Entonces, ¿qué hacía México? México es muy inteligente. Captó a profesionales, intelectuales, no que yo no tengo carrera, no, eso no me interesa, que se vaya a otro país, yo quiero los profesionales. Entonces te llegaron gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Guatemala, que fueron profesores míos, mexicanos y españoles. Entonces, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Que a mí y a todos los que éramos de esa generación nos dio así un panorama tremendo, porque íbamos teniendo distintas versiones y ver la historia desde diferentes puntos de vista, así como el arte, pues, desde luego, y la literatura. Entonces, la especialidad de cada uno era el que te iba jalando y tú ibas aprendiendo de la manera más increíble que hay, las cosas más maravillosas. Y la otra cosa que tiene México tiene unas bibliotecas espectaculares que no te están pidiendo tráigame el certificado de su abuelita para darle una constancia y dejarlo entrar, ¿no? Tú presentas una credencial, entras y puedes sacar fotocopias, los archivos, luego lo que es hemeroteca, lo que son museos, las exposiciones permanentes, que es el mundo cultural, que responde además a una necesidad histórica de México para defenderse de su vecino del norte, ¿verdad? La identidad nacional. Y entonces eso yo pude captar, tener con los festivales de cine, con todo eso. Entonces México es un país muy, muy interesante, pero también es muy, pero muy violento. Sí. Una de las instituciones emblemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es el Seminario de Historia Rural Andina. Oh, sí. Fundado por el historiador Pablo Macera. Y tú asumiste desde el 2002 la dirección. ¿Cómo fue ese cambio con el doctor Macera? Mira, yo cuando asumí esa dirección nunca quise hacer ningún cambio. Yo lo único que dije, ¿cuál es la línea de Macera? Yo sigo la línea de Macera, es un tipo que me lleva una experiencia de un montón de años, había estado como director del seminario más de 40 años. ¿Yo qué cosa voy a cambiar? Al contrario, lo único que es la visión femenina frente a la visión masculina, nada más. Los hombres son como más así caóticos en el orden, además el orden es relativo, entonces yo entré con lo que es la parte femenina, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La biblioteca, recogí todo el acervo. Macera nunca había tenido el cuidado de tener todas las publicaciones, si no se publicaba ya, y no estaban los libros. Entonces yo comencé a buscar y hice todo el acervo, se recogieron. Creo que 4 libros nos quedaron pero los fuimos a comprar a Bazarzuelo, a todas partes, a todo el mundo, y logramos armar la biblioteca del seminario, de las publicaciones del seminario, ¿no? Y luego Macera ya había implementado la línea de las exposiciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Lo único que hice fue ampliar esa línea, y dentro de Colegio Real, que es un espacio maravilloso, además que está lejos de la ciudad universitaria, es importantísimo, ¿verdad? Y en un ambiente fantástico, con otro tipo de público. Entonces hicimos la galería ahí mismo, entonces nos llegaba otro tipo de público, porque nosotros dedicamos esa galería a artistas que no tienen cupo en las galerías de Miraflores, Barrancos, San Isidro, que es otro tipo de artista, otro tipo de público. Digamos que se potenció el tema del arte en el seminario, y además sí, sus publicaciones, sí. Con tu dirección se publicaron varios libros sobre el arte peruano. Sí, es verdad, o sea, pero la línea ya la había abierto Macera, o sea, yo lo único que hice, bueno,
meto por aquí, meto por allá, pero se siguió con la línea de Macera. Por ejemplo, Macera recogió muchos documentos. A Macera le gustaba todo eso de los documentos antiguos, y tú recogías documentos del 18, del 17, le hacías introducción. Eso se siguió con eso. Y Macera ya había puesto todo lo que era el mundo amazónico, porque es rural andino, pero a raíz de la guerra interna, él metió también lo amazónico. Y eso también se potenció, o sea, se potenció ese tipo de cosas, pero siempre fue la línea de Macera. Es más, yo siempre preguntaba y hablaba con Macera y le decía, doctor, ¿usted qué opina? Porque era un tipo sabio, y la experiencia tú tienes que aprovecharla en beneficio de tu propia dirección en este caso, ¿no? Sí, qué buena experiencia que tuviste en el seminario. Sí, muy bonita. En el 2003 publicaste un libro sobre el grabado en el Perú republicano. Sí. Y ahí mencionas que el grabado no es la cenicienta de las demás artes plásticas. Es la cenicienta. Ah, es la cenicienta. Es la cenicienta. En realidad, el grabado y la escultura también es media cenicienta, pero menos cenicienta. Pero sí, porque nadie le da interés. ¿Y sabes por qué no le da interés? Por la cuestión de la multicopia. Y porque el soporte es papel. Entonces el papel, sobre todo en el Perú, en Lima, se te honguea. Entonces el mantenimiento del papel y la multicopia, entonces esa obra vale menos. Pues. Entonces esa idea de la obra única todavía anda en la cabeza de mucha gente, ¿no? Que la obra debe ser única, y eso es mentira. ¿Cómo viste ese desarrollo del grabado que partía primero, como mencionas en tu libro, de la revista, los periódicos, pero luego ya una profesionalización? Bueno, la profesionalización del grabado, el grabado surge en Europa, ojo, con el Renacimiento, pero los chinos ya hacían grabado, que te quede bien clara, las películas nos antecedieron, los chinos nos antecedieron en todo. Entonces se recoge en el Renacimiento, y era más que nada para la cuestión de las ilustraciones de libros, porque justo eso coincide con la imprenta, que también viene de China, ¿verdad? Y entonces, ahora me van a decir que soy, pero es verdad. Entonces, pero luego ese grabado, las obras de arte comenzaron a ser pasadas a grabado, y esos grabados eran los que eran traídos para acá, para toda América, y servían de base para los cuadros, para la cuestión de la evangelización. Entonces fue muy importante el grabado, porque daba lineamientos generales sobre una ideología, que era la ideología religiosa católica, primero cristiana y después católica. ¿Qué rol cumplía en aquella época, ya digamos pasando las primeras décadas del siglo XX, la Escuela Nacional de Bellas Artes para el grabado en el Perú? Mira, en realidad no, Sabogal vuelve a poner en el tapete el grabado sobre madera, xilografía, pero es a raíz del regreso de él de México, porque ahí se había vuelto a revalorar. Pero el grabado acá en el Perú es con el Perú Ilustrado en el siglo XIX, con Peter Bacigalupi, que tenía esa revista y abrió los talleres para que los chicos aprendieran. Y ahí salió David Lozano, que es un escultor fantástico, pero era grabador, del Perú Ilustrado. Entonces, pero era la litografía, y con Sabogal ya entra la xilografía. Y es recién en el año 48 o 49 cuando se abre el primer taller de grabado dentro de la Escuela de Bellas Artes. Antes no había ese taller, y ahí tiene que ver Ugarte Lespuro. En una conversación anterior que tuvimos habíamos mencionado que una cosa lleva a la otra. Sí. Iniciamos una investigación y esta nunca acaba. No. Empezaste con el tema del grabado y luego recuperaste las dos figuras. Primero, Félix Rebolledo, que nació en Piura y luego se trasladó a Lima, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, luego también tuvo su experiencia europea, regresó al Perú. ¿Cómo fue esta recuperación de la obra de Félix Rebolledo? Mira, y yo te voy a confesar cómo empezó esta cuestión de la historia del grabado. Cuando yo entré a San Marcos, entré a un equipo de investigación donde yo era una profesora más, pero se estaba haciendo grabado colonial. Y entonces el profesor sabía que a mí no me interesaba, pero para nada colonial. Bueno, si no hay otra, pues. Entonces me dijo, haz lo que quieras. Entonces yo hice la obra de Gamaniel Palomino. ¿Y cómo es que surgió Gamaniel Palomino? Porque Gamaniel Palomino había sido mi amigo, ¿ya?
Entonces con él recorríamos los barrios altos y todo. Entonces yo estudio la obra de Gamaliel y de ahí engancho con el grabado y sale el libro del grabado. Entonces, al estar yo haciendo el libro del grabado, se me ocurrió a mí de que en los libros de historia del arte a mí hay una cosa que nunca me ha gustado. Es que están hablando de algo y, por ejemplo, te aparece el nombre de alguien y se desvían y comienzan a contarte la vida del artista. No, ¿por qué? La vida del artista tiene que ir atrás, como diccionario. Entonces, como una reseña. Como una reseña, pero no entorpecerme el movimiento, el análisis de la obra o del movimiento, porque pues la vida del artista también, ya. Entonces, no es que no esté mal, pero me parece que desvía. Entonces, comencé a averiguar de grabado y me iban saliendo artistas y yo comencé a entrevistarlos y a hacer vida. Y entonces uno de ellos me dijo, pero todo era en silencio, ¿eh? Todo era en silencio. Tú tienes que hablar de Félix Rebolledo. Y yo le digo, ¿quién es Félix Rebolledo? Y entonces él me dijo, es el grabador. Y entonces yo comencé a hacer la investigación, pero todo el mundo que me hablaba me decía, pero a mí, por si acaso, a mí no me entrevistaste, ¿sabes? Que te quede claro, a mí no me entrevistaste. Entonces, cuando yo hago la vida de Félix Rebolledo, no dice de dónde se saca el dato, porque nadie quería aparecer. Entonces, ahí yo cometí algunos errores, ¿verdad? Porque no los podía confirmar. Y el libro se publicó y un día alguien me dijo, oye, mira, va a haber una exposición sobre Piura, específicamente sobre Miguel, ¿cómo se llama? El literato Miguel Gutiérrez, sobre Miguel Gutiérrez. Entonces, ahí en Miraflores. Entonces, como marco referencial van a exponer artistas de Piura. Y me dijo, esta persona, va a estar la obra de Félix Rebolledo. Entonces yo dije, yo voy a ir. Entonces fui y me dijeron, esa es la familia de Félix Rebolledo. Entonces yo me acerqué a una señorita y la señorita era la hermana y nos hicimos íntimas amigas. Entonces de ahí empezó toda la historia, porque ahí fue cuando yo verdaderamente tenía la colección. ¿Tú sabes lo que es eso? La colección. Entonces yo me volví loca. Y entonces comencé a preparar. Y justo yo ya era directora de seminario. Entonces yo dije, no, esto tiene que salir. Y entonces hicimos la exposición de Félix Rebolledo allí. Fue un éxito rotundo. Pero así era masiva la cantidad de gente. Exposición que después con variantes, la llevé al INNA y la expusieron en el INNA de San Miguel, que el INNA de San Miguel no van ni las moscas, no, masivo era, masivo. ¿Por qué? Porque mira, cuando un artista tiene un prestigio, la gente va sola, así. Y el año pasado, bueno, era la exposición de Félix en Arequipa, pero sucedió lo que todos sabemos. Y entonces, justo inauguramos el día 18 y el 16 se cerró todo, ¿no? En este libro del 2004 mencionas que hay dos temáticas en Félix Rebolledo. Primero el tema estilístico, ¿no? Y el otro el tema por el interés político social. El social. ¿Tú crees que son dos temáticas separadas o son complementarias? Mira, lo que pasa es que Miguel estudió dentro de Bellas Artes en el momento en que era director Ugarte Lespuru, en la década del 60, y donde no solo Perú, sino que toda América Latina estábamos bajo la línea de la Unión Panamericana, donde se promovía el arte abstracto, preferentemente. Y si era arte figurativo, ese arte figurativo no debía demandar ningún mensaje. Entonces, él hace muchas obras de esa naturaleza, y gracias a su capacidad él se gana la beca a París, pero a él le toca el París del 68, que no solamente fue el París del 68, fue el México del 68, Tokio del 68, el Perú del 68, porque el gobierno militar, o sea, en todas partes era el 68, fue una efervescencia, y eso le afectó ¿cómo se llama?, a Rebolledo. Y Rebolledo, cuando regresa de París, ya viene con la temática social. O sea, él dice, yo no puedo ignorar. Y Rebolledo viene de una familia humilde. Entonces, yo no puedo negar lo que yo soy. Entonces, él salía con sus alumnos
a hacer las clases en la calle. Y salían con los cuadernos de apunte y iban tomando apuntes de todo lo que veían. Y qué mejor que los Barrios Altos, que ahí la tienes, pero en carne viva hasta el día de hoy, ¿no? Otro de los artistas que has recuperado mediante tu investigación es Miguel Ángel Espinosa Salas. En el libro que tú publicas en 2006 mencionas que te impactó una de sus litografías, Zaguán 3. ¿Cómo llegaste a su obra y cómo luego tuviste una amistad con la familia? También, otra cosa coyuntural. Entonces yo iba ahí con mi cuestionario por todas partes. Entonces, un artista de acá me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a viajar a Chile y en Chile está tal artista. Y me nombró a un artista, entonces yo fui a entrevistar a este artista y este artista me dijo, tú tienes que ir a entrevistar a la esposa, porque ya habían fallecido, a la viuda de Miguel Espinosa Salas. Y yo le digo, ¿quién es la viuda? Y entonces él me da el número de teléfono, me da la dirección y yo contacto con la esposa. Entonces la esposa me dio una entrevista y ahí yo vi la obra, la tenía en la casa de ella. Entonces ella me dijo, bueno, si tú quieres te contactas con la familia de él, que viven en Arequipa, pero también hay algunos en Lima. Entonces yo de regreso inmediatamente me contacté y la obra de Espinosa Salas no es social, pero es una obra de una calidad plástica. Además, él tuvo la oportunidad de estudiar en el Atelier T13 con Hayter, y Hayter es el personaje del grabado. El Atelier 13 se trasladó a Nueva York en la Segunda Guerra Mundial y gracias a Hayter es el boom del grabado en Estados Unidos, tanto en la costa este como en la costa oeste. Y él estudió con Hayter. Y entonces Hayter le enseñó, es más, Hayter le quería entregar el taller a él, pero él por regresar no lo aceptó, ¿no? Y entonces él yo lo titulé La soledad y la forma, ¿no? Nombre que me lo dio Macera, ¿no? Porque tú no ves la figura humana en él, no la ves. Y es una obra maravillosa. Él ha hecho litografía, pero ¿cómo se llama? El grabado en metal, él empleó la técnica de Hayter, que con una sola plancha podías sacar diferentes colores. Y eso dependía de la densidad de la tinta y del rodillo que tú pasabas. Entonces, si el rodillo era más duro, sacabas tintas de más abajo. Si el rodillo era más blanco, más blando, sacabas tintas de más arriba. Y con una sola placa podías tú hacer diferentes colores. Es impresionante. Murió muy joven murió, desgraciadamente. En tu libro de Miguel Ángel Espinosa mencionas que tuvo una repercusión internacional porque hizo varias exposiciones en Chile y también su obra fue atraído por varios coleccionistas en Norteamérica y Alemania. Sí. ¿Por qué crees que no tiene la atención debida, tanto también Félix Rebolledo y Miguel Ángel? Bueno, Félix Rebolledo sí, hoy en día todo el mundo está muy pendiente, ¿no? Miguel Ángel, él era retraído y lo que pasa es que él se casó con una chilena y el compromiso fue un tiempo vives en Chile, un tiempo vives en Perú. Entonces un artista que está un tiempo acá, un tiempo allá no tiene un lugar estable y eso le hace perder conectividad. Y estando él en Chile inventó hacer unos grabaditos que eran así chiquititos, como de 9 centímetros, pequeñitos, y los mandabas por correo. Entonces era muy fácil en esa época, el correo era baratísimo, y él tenía contactos con galerías en Europa, que las había dejado cuando él había estado con Hayter. Entonces esas galerías le pedían el trabajo y él mandaba vía cartas los trabajos y por eso se vendían, y como eran grabaditos chiquititos más su marquito que tenía, pues era una hoja A4, punto. Entonces eso lo mandas con una facilidad tremenda, pues, y además el correo baratísimo era, pues, ¿no? Si se pierde una copia, no se pierde el cuadro en tela y qué sé yo, ¿no? Luego, estando acá en Perú, él se fue a Arequipa. Él era arequipeño, pero arequipeño de corazón.
¿no? Entonces él quería regresar a Arequipa y ahí hizo cuestiones de radio y entró a estudiar, entró a enseñar, pero lo ganó la enfermedad. Y además emocionalmente la hija estaba en Chile. Entonces él salía de Arequipa hacia la frontera, Arica, entonces tú estás desgarrado. Entonces yo tengo un amigo que es Gilberto Rebasa, es un artista, pintor, no sé si has oído hablar de él. Y Gilberto Rebasa siempre dice, si uno quiere ser artista no se puede casar, porque estás dividiendo tu vida entre el arte y tu vida personal, y entonces no le dedicas verdadero tiempo a ninguno de los dos. Y el arte es celoso y tu vida personal también. Y eso es lo que le pasó a Miguel. Pero tenía una obra maravillosa. Maravillosa es la obra de él. Él estuvo en pintura, por ejemplo, con el hiperrealismo. No, fuera de serie. Y la familia se portó conmigo maravilloso. Hasta el día de hoy me han abierto las puertas. Y teníamos programado precisamente una exposición para el Instituto Cultural allá en Arequipa sobre Miguel Espinosa Sala, pero llegó la pandemia, la doña coronada, y bueno, pues todo se ha aplazado. Ok. Iniciaste con el grabado. Tuvo una gran repercusión tus investigaciones para conocer a profundidad sobre los grabadores peruanos. Y ahora nos presentas este año un libro sobre la escultura en el Perú republicano, que también es un mapeo de los escultores, y no solo de los escultores peruanos, sino también extranjeros. Y ahí comentas que, digamos, que no es una investigación de ahora, sino que es una investigación de largo aliento y además participa una serie de investigadores. Cuéntanos cómo fue el proceso de esta investigación y también el rol que cumplieron los demás investigadores. Mira, esta investigación nace, pues, cuando tú vas por la calle, vas como historiador del arte, claro. Tienes el ojo, vas mirando las esculturas, las intervenciones que hacen los alcaldes, que son pero de terror, ¿no? Y vas viendo cómo se va modificando el paisaje. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la escultura. Entonces, desde hace 30 y tantos años, comencé yo con lo de la escultura. Y entonces les pedía a mis alumnos, yo trabajé en el Centro de Formación en Turismo, con la gente de turismo. Pero la gente de turismo es muy así, extrovertida, ¿ya? Entonces, nada es de largo aliento con ellos, todo es así rápido. Entonces les pedía yo a ella, a ver, tú anda y cataloga las esculturas que están en Miraflores, tú San Borja, tú qué sé yo, ya. Entonces cada uno me traían, tal escultura se encuentra tal, está fichada, toda la ficha técnica. Y en San Marcos, ya pasando, hice entrar a los alumnos. Pero ¿cómo es que los alumnos te responden? Yo te voy a ser bien sincera, la nota. O me traes el trabajo o está jalado. Entonces, a los de San Marcos, que el sanmarquino es introvertido, a diferencia del otro. Entonces es un trabajo diferente y además al sanmarquino le gusta escribir y todo ese tipo de cosas. Entonces, las entrevistas personalizadas con escultores vivos. Entonces fueron varias generaciones que hicieron entrevistas personalizadas y cuyos adelantos se fueron publicando por seminarios, ¿ya? Conversando con los escultores hablan, cosas así, ¿no? 43 testimonios, cosas así. Entonces, así fui recogiendo y mientras tanto yo mapeaba vidas a través de lo que iba encontrando y iba estudiando. Entonces, el problema, ¿sabes cuál es el problema que nosotros tenemos? Nosotros vivimos en el tercer mundo, en todo el sentido de la palabra, y las universidades nuestras responden a eso. Entonces te piden que el trabajo, y no te permiten investigaciones de largo aliento, y esa de escultura y la misma de grabado son de largo aliento. Entonces tú comienzas a hacer investigaciones paralelas. Y ya te contaré otras paralelas que tengo ahí dentro de la canasta y que las tengo que sacar de todas maneras, y vas haciendo investigaciones paralelas. Entonces llega un momento en que tú dices, ya, esto tiene que salir. Pero recuérdate que ningún trabajo nunca está terminado. Nunca, jamás. Y eso es lo bonito, porque tú estás entregando un peldaño para que venga otro y te corrija o crezca más el edificio, porque es el edificio de la historia del arte, ¿no? A propósito de tu libro último,
¿Cuál es tu opinión acerca de estos movimientos anticolonistas que tratan de derrumbar esas esculturas? Mira, no solo la estatua de Colón, ¿eh? Hay varias esculturas que se han tirado abajo. Mira, los mexicanos tuvieron una experiencia muy bonita cuando vino la independencia en México. Habían hecho una escultura que se considera entre las 4 esculturas ecuestres mejores del mundo, la de Carlos IV, por un escultor que radicaba y que era profesor de la Academia de San Carlos en México y que se llama Manuel Tolsá. Era la escultura que estaba en la Plaza de Armas. Entonces los estudiantes de la universidad, específicamente los de la Escuela de Medicina, cuando vino la cuestión de la independencia, quisieron tirar la escultura porque era Carlos IV, entonces pues tiene que salir, qué sé yo. Entonces los estudiantes inteligentemente dijeron, acá son 2 cosas diferentes. Entonces agarraron la escultura y ¡pum!, la escondieron en la escuela de la Facultad de Medicina. Y ahí quedó años de años escondida, hasta que se pasó al furor. Y hoy en día el caballito, como le llaman, está allí expuesto a la entrada del Museo Nacional de Arte, como nada. Bueno, yo creo que es lo que deberíamos de hacer con las esculturas de Colón hoy en día. Y eso pasó con el caballo de Pizarro también, de Pizarro y el caballo que está ahora Claro, pero a eso lo movieron en una noche oscura el señor Castañeda, que creo que fue lo único bueno que ha hecho su vida. Por ahí le salieron unos detractores, los hispanistas, pero ya esa es una historia bien interesante, que esa escultura tiene una larga data. Bueno, entonces yo creo, fíjate, los mexicanos, ¿qué es lo que han hecho? Fíjate, ahora han sacado una de las esculturas de Colón, que está en el Paseo La Reforma, que es el paseo, ¿ya? Es un paseo decimonónico, copiado, inspirado en los Campos Elíseos. Han sacado esa escultura, la han guardado y ahí van a colocar una réplica de una escultura que es preclásica, mesoamericana. Entonces le están dando, ¿verdad? Pero esconden lo que es la obra de arte. Lo estoy viendo como obra de arte. No estoy defendiendo a Colón. Ahora, yo creo que es como querer tapar el dedo con un sol. Estaba abierto ya el camino. Mira, el otro día yo me encontré con un libro maravilloso que se llama 1425, que fue la última expedición que hicieron los chinos y mapearon todo el mundo y después se cerraron ellos con la dinastía Ming. Esos mapas llegaron a manos de los portugueses, que no los quisieron ocupar porque tenían la ruta vía África. Y Colón por eso se fue a ofrecer y les dijo, porque Colón tenía acceso a esos mapas. Entonces fue y se los ofreció a otro, pero la ruta ya estaba abierta, ya se sabía que el mundo era circular, se pensaba que era más chico. Entonces, si no era Colón, iba a ser Américo Vespucio o Juan Pueblo. De todas maneras, porque era la expansión europea, ¿no? Entonces, de todas maneras, bueno, fue Colón. Hoy en día, yo entiendo ese odio y todo eso, ¿y con quién me voy a desquitar? Bueno, con la escultura. Pero como historiadora del arte, yo, por ejemplo, esta yo la sacaba. Yo la sacaría y pondría una réplica, porque aquí han sido buena gente, ¿eh? En el Perú somos tranquilos, pero en otras partes, en Venezuela, en la época de Chávez, con Chávez vivo, se tiraron la escultura, la destrozaron totalmente a tal grado que no pudieron ni siquiera encontrar las piezas para reconstruirla. Y Chávez salió a la televisión y dijo, eso no está bien. O sea, ustedes no van a tapar la historia tirándose una escultura al suelo. Y en Argentina está la mujer, esta Fernández, ¿es verdad? Ella dijo, sí, hay que retirar la escultura de Colón, pero la han retirado, pero no la han destruido. No la han destruido. Entonces, tú tienes que ser, pero también hay cuestiones que son, ¿sabes qué? Yo el otro día pensaba, antiguamente, ¿qué era lo que sucedía? Existían los carnavales, ¿verdad? Que eran 3 días de locura y que el mundo se ponía al revés. Entonces venía tu siervo y te decía, disfrazado, te decía, o en mi caso vendrían mis alumnos y me atacarían, que sé yo, hacían un exorcismo, ¿verdad? Y ya después el mundo llegaba nuevamente a su estabilidad, entrecomilladamente, ¿verdad? Ahora nosotros no tenemos eso. Entonces la gente sale a la calle
a gritar, a exorcizar. En Bruselas han salido en contra de Leopoldo II, el rey del siglo XIX, que hizo barbaridad y media en África, ¿no? Y se querían tirar, no sé si se llegaron a tirar la escultura, pero que eso sí ha sido la infamia tremenda, porque tú ya sabes que África es el continente perdido, así que, chao, ¿no? En Chile, los chilenos, el gobierno de Chile mandó a colocar una muralla de acero de 3 metros de altura, bardeando la escultura de Baquedano. ¿Tú sabes quién es Baquedano? Es el que estuvo dirigiendo la batalla de Chorrillos. O sea, importantísimo, porque es la guerra con Chile, es la guerra del Pacífico, el triunfo de Chile. No, a Baquedano se lo quieren tirar. Está bien que se lo tiren si Baquedano estuviera acá en Lima, pero está en pleno centro de Santiago. Entonces, ¿qué hizo? Le colocaron una pared en la noche oscura, aprovechando la pandemia, de 3 metros de altura, de acero, o sea que no te la puedes tirar. ¿Qué es lo que han hecho ahora en la manifestación recién? Se tiraron la pared. Entonces es una cosa, es el desfogue de odio y de ¿cómo se llama? De lo que no puede ser durante años. Porque Chile, cuando entró el señor Pinochet y entró el neoliberalismo, la gente ya no pudo estudiar en la universidad gratis. En la Universidad de Chile nadie estudia gratis. Y luego sales y no encuentras trabajo. Y luego cuando te jubilas, la jubilación no te sirve para nada. Y luego estás dentro del sistema. Entonces, ¿cómo te vas a desfogar? La gente se tiene que desfogar de alguna manera. Y entramos en estos casos que dicen, ¡ay, el vandalismo, la locura! Pero yo creo que es mucho más profundo. Tiene muchos factores. Muchos factores. Para entender estos movimientos. Claro, y hay una cuestión de que ahí está el símbolo, pues. Ese es el símbolo que lo tienes ahí parado. Entonces, pues contra el símbolo me voy. Este libro de la escultura fue publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, ganó premio. Tú has sido profesora, sigues siendo profesora ahí durante muchas décadas. ¿Qué representa para ti esta institución? Bueno, mira, para empezar, yo estudié en San Marcos, como te dije, y es mucho para mí. San Marcos es mucho para mí, ¿no? Y para mí el haber entrado como profesora de San Marcos, para mí fue algo maravilloso, verdaderamente. Bueno, siempre quise, primero yo empecé como profesora de primaria, déjame contarte, esos colegios así, mejor, lo que tú ya sabes, lo que es nuestra América profunda. De ahí seguí con secundaria, de ahí con mando medio y de ahí pasé a la universidad. Pero yo desde que entré a primaria, yo dije, no, yo quiero ser profesora universitaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de ser profesor universitario tú vas a gente que ya está interesado en lo que tú le estás hablando, mientras que cuando es secundaria, cuando primaria tienes que estar saltando, qué sé yo, con mando medio son más, mientras que universidades. Entonces, entrar a San Marcos pues es como cuando entré a la UNAM, ¿verdad? O sea, son las universidades, ¿no? Entonces es un regalo, bueno, un regalo divino. Un regalo superior, ya, si no crees en Dios, un regalo que te cae así y yo he querido ser coherente con ese regalo que la vida me dio, ¿no? Entonces trato de ser lo mejor posible porque creo que uno debe de responder a lo que uno recibe. Claro, lo mismo comparto como sanmarquino. Pero claro. Profesora Nanda, para cerrar, una frase que te acompaña en tu vida, por favor, a la cámara. La frase, cada quien es el arquitecto de su propio destino. Muchas gracias. Esto ha sido la tercera entrevista del ciclo sobre las investigaciones históricas de las mujeres peruanas. Muchas gracias.